La Sociedad de los Poetas Muertos no solo es una película, es una reflexión profunda sobre la libertad, la educación y el precio de la autenticidad. Funciona como un llamado a vivir plenamente, a desarrollar el potencial individual y sobre todo a pensar por uno mismo en un mundo que muchas veces prefiere sujetos obedientes antes que personas conscientes. La historia se desarrolla dentro de un sistema educativo rígido, inflexible y profundamente autoritario. Bajo valores aparentemente nobles como el honor, la disciplina, la excelencia y tradición, se esconde una estructura que busca el control y la conservación del poder. Todo aquello que se desvía de sus normas no es visto como una posibilidad de crecimiento, sino como una amenaza que debe de ser neutralizada, y en este contexto la educación deja de ser un espacio de descubrimiento y se convierte en un mecanismo de reproducción del orden establecido. La llegada del profesor John Keating irrumpe en este orden aparentemente perfecto. Keating no se presenta como un salvador ni como una autoridad alternativa que deba ser seguida ciegamente. Más bien su papel va a ser el de un catalizador. Va a despertar en sus alumnos la conciencia de que pueden y deben pensar por sí mismos. Les enseña que la educación no consiste en memorizar respuestas, sino en aprender a formular preguntas. Los estudiantes viven atrapados entre el deseo de ser auténticos y la necesidad de encajar. La definición de éxito les ha sido impuesta por quienes ostentan el poder, y pensar diferente implica pagar un precio. Bajo este contexto, la libertad no es un ideal abstracto, sino un riesgo real. Keating los impulsa para seguir la pasión y escuchar la voz interior, pero no siempre enseña cómo negociar entre el deseo personal y las limitaciones de la realidad. Retomando el tema de Keating y su filosofía, aunque es inspiradora, no está exenta de riesgos. La libertad que propone no siempre va acompañada de una estructura que permita sostenerla, y despertar una conciencia en jóvenes que aún dependen emocional, social y económicamente de figuras autoritarias puede ser peligroso. Keating abre puertas, pero el mundo al otro lado sigue siendo hostil y no todos los alumnos están preparados para enfrentar lo que encuentran. Este sistema no se impone únicamente a través del castigo, sino mediante la interiorización de sus valores. Los estudiantes aprenden a obedecer, a no cuestionar y a medir su valor según expectativas ajenas. El error, la duda y el deseo personal son vistos como fallas. Así, el libre albedrío no es arrebatado de manera violenta, sino erosionando lentamente hasta que los jóvenes dejan de preguntarse qué quieren realmente. Ahora hablemos sobre el caso de Neil Perry. Él va a encarnar de manera trágica toda esta tensión. Neil va a descubrir en el teatro una forma genuina de expresión y de identidad, pero lamentablemente su sueño choca con la autoridad absoluta de su padre. Esta autoridad no va a dialogar ni acompaña, solamente va a ordenar. El conflicto de Neil no reside únicamente en la opresión externa, sino también en su incapacidad de enfrentarla abiertamente. La libertad que se ha descubierto resulta insoportable cuando no se encuentra un espacio seguro donde se pueda desarrollar. Su final no solo va a denunciar la crueldad de un sistema, sino también la fragilidad de una libertad despertada sin contención suficiente. La película no romantiza la rebeldía. Pensar por uno mismo no garantiza finales felices. La libertad implica responsabilidad, conflicto y dolor, y en este sentido, Neil no solo es víctima del sistema, sino también reflejo de los límites de la filosofía de Keating cuando se aplica sin acompañamiento ni advertencias claras. Inspirar sin proteger puede ser tan peligroso como reprimir sin cuestionar. Incluso la Sociedad de los Poetas Muertos, que simboliza la resistencia y creatividad, existe de forma clandestina. La libertad, paradójicamente, solo puede vivirse en secreto. Esto va a evidenciar que el sistema no se transforma y solo se esquiva. La rebeldía sin estrategia ni respaldo institucional termina siendo simbólica y en algunos casos autodestructiva. El acto final de subirse a los pupitres no representa una victoria absoluta, sino un gesto de conciencia, una afirmación de identidad y pensamiento propio frente a la autoridad, aún sabiendo que tendrá consecuencias severas. Keating mismo va a encarnar esta ambigüedad, va a desafiar desde dentro el sistema que lo formó, rompiendo sus protocolos y cuestionando sus ideas retrógradas que van a limitar el pensamiento humano. Su lucha va a ser silenciosa y ética, pero también imperfecta. La película no lo presenta como un héroe infalible, sino como un hombre convencido de que pensar es un deber, aunque el precio sea alto.
En última instancia, la Sociedad de los Poetas Muertos plantea una pregunta que sigue vigente: ¿educamos para obedecer o para pensar? Pero también puede añadir otra pregunta todavía más incómoda. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando despertamos conciencias en un mundo que castiga a quienes se atreven a ser libres? La película no va a ofrecer respuestas simples. Simplemente nos va a recordar que vivir conforme a expectativas ajenas puede garantizar orden, pero jamás plenitud, y que pensar por uno mismo es un acto necesario, aunque profundamente riesgoso.